¿Y el parcial va a ser presencial o online? Virtual. Ah, bien. Ahí estoy viendo que cursan, pero hasta las 19:15. Eso no habría inconveniente. La idea es que no se le superponga con otra cosa en el mismo horario. De hecho, si me dicen quién es la docente, le podemos hablar para pedirle que salgan a las 19 ese día. No hay problema con eso. Las consignas no son de desarrollo, van a ser múltiple opción para el parcial. Igualmente, o sea, el martes de la semana que viene sería como una clase previa de consulta del parcial con que van a estar con Germán, donde pueden sacarse las dudas de cualquier tema de la unidad 1 a la 3 y de cualquier duda que tengan con respecto al parcial. Están pasando los mails, Florencia, porque hubo muchos que no les llegó el mail que envió Germán el lunes. La idea es que pasen solo el mail a aquellos que no les llegó el correo, no todos, para, para actualizar la base. ¿A todos los que pasaron el mail no les llegó el correo? A mí no me llegó nada, profe. Tampoco. Bueno. No, a mí tampoco. Y es raro porque antes él había enviado y sí me llegó el anterior, pero este último no me llegó. Claro, es raro eso. Pero ustedes se enteraron que el martes no hubo clases Sí, sí. por algún compañero. Porque lo pasaron al grupo que se Vamos, llama. profe, en el grupo. Ah, bien. Acá te faltó incorporar algunos en el correo. Si ahí, por ejemplo, me fijé Valentín y no estás incluido en el listado del correo directamente. Bueno, ¿a alguien le coincide con alguna clase, un parcial del mismo año a las 19:30 horas el miércoles, perdón? Si no es así, vamos a cerrar esa fecha y el martes que viene, que van a tener clases con Germán, la idea es que se puedan sacar todas las dudas con respecto a cualquier tema de la unidad, de las unidades 1, 2 y 3, ya sea teórico o práctico, ¿sí? Hoy vamos a terminar de cerrar lo que es la unidad 3, el modelo keynesiano. Vamos a ver algunos ejercicios de esa unidad, aquellos por ahí donde más puede haber inconveniente. Y ya Profe. estaría. Sí. A mí no me quedó bien claro para qué usamos el multiplicador keynesiano. ¿Para qué utilizamos los multiplicadores? Claro. Ahora cuando hagamos ejercicios, hay muchos ejercicios que son con los multiplicadores.
Los multiplicadores es una forma rápida que nosotros tenemos, por ejemplo, de predecir en cuánto va a aumentar el producto de la economía, cuándo aumenta el gasto público, cuándo aumentan los impuestos, ¿sí? Para eso se utiliza el multiplicador keynesiano. Teóricamente, digamos, para Keynes, eso lo vieron con Germán, donde les armó el cuadrito en el cual se iba replicando el multiplicador keynesiano. Keynes decía, si yo aumento el gasto público en 100, el producto me va a aumentar en más de 100, ¿sí? Y él lo demuestra a través de ese multiplicador keynesiano, que se da en la igualdad entre oferta y demanda, ¿sí? Lo tenemos en esa ecuación. Y esas ecuaciones que nosotros vimos la clase pasada, donde decíamos, por ejemplo, que la variación del producto es igual a la multiplicación por la variación del gasto. ¿Para qué utilizamos eso? Bueno, lo utilizamos justamente cuando nos dicen, por ejemplo, el gasto público aumentó en 20. ¿En cuánto aumenta el producto? ¿Sí? O si, por ejemplo, quiero llevar la economía a un nivel de producto de 20, ¿en cuánto tengo que aumentar el gasto? Entonces utilizo esas ecuaciones, que son los que están brindadas con el multiplicador, para poder saber cuánto aumenta el producto. O sea, justamente lo que me hace el multiplicador es esto. No hay una relación directa entre aumento del gasto y aumento del producto, sino que está intermediado por un multiplicador que hace que aumente aún más el producto, ¿sí? Ahora cuando veamos los ejercicios, por ahí se te aclara un poco más, Martín, para qué lo vamos a utilizar en la práctica, digamos. Bueno, profe, gracias. No de nada. Vamos a cerrar la unidad 3. Voy a compartir pantalla. Profe, Sí, para el parcial vamos a tener que tener doble cámara. sí. Se les va a enviar todas las especificaciones por mail. La idea es que estén apuntando con el celular a la computadora. Perfecto, gracias. No, de nada. Vamos a terminar de ver el modelo keynesiano, que nos habíamos quedado en el planteo del equilibrio del mercado monetario, el mercado de dinero, digamos, y nos faltaba ver de qué forma se ajusta este mercado. No sé si ustedes recuerdan que habíamos dilucidado, digamos, la relación inversa que tenía el precio de los bonos con el precio con la tasa de interés, ¿sí? Y que las personas, simplificando, digamos, el modelo, tenían tenencia tanto de bonos como de dinero para realizar transacciones o mantenerlo como reserva, digamos, de precautoria, ¿sí? Al dinero. Entonces hemos llegado a un mercado monetario, ¿sí? Un mercado monetario keynesiano, en el cual teníamos en el eje vertical la tasa de interés, y en el eje horizontal teníamos la tenencia de dinero, pero en términos reales, ¿sí? Acuérdense siempre, M es cantidad de dinero y P es nivel de precios. Entonces yo siempre que divido una variable nominal por el nivel de precios, se me transforma en una variable real, ¿sí? Entonces nosotros teníamos
que la demanda de dinero tenía más o menos esta forma, ¿sí? Y a la vez teníamos una oferta de dinero. Que la oferta de dinero era una línea vertical porque justamente estaba determinada por la autoridad monetaria, ¿sí? Entonces, la intersección, digamos, entre esta oferta y esta demanda de dinero me daba lo que es el punto de equilibrio de este mercado. Ahora vamos a ver cómo se ajusta este mercado, ¿sí? ¿Qué pasa si se aplica una política monetaria expansiva, ¿sí? Que me hace aumentar la oferta monetaria? ¿Qué va a suceder en este mercado? En un primer momento, ¿qué vamos a tener? ¿Un exceso de oferta o un exceso de demanda de dinero? De oferta. Exactamente, fíjense, la oferta es mayor a la demanda, ¿sí? Entonces tenemos un exceso de oferta de dinero, es decir, que hay más dinero dando vuelta en la economía que lo que la gente desea tener, ya sea para motivo de transacción o para algún motivo precautorio de guardarlo, digamos, como reserva de valor. Entonces las personas, ¿qué van a hacer en este caso? Como hay mayor dinero, digamos, tienen mayor dinero de lo que desean, ¿sí? Nosotros dijimos que las personas tienen sus tenencias en dinero o en bonos. Si yo ya tengo la cantidad de dinero que quiero, digamos, ¿qué voy a hacer con ese dinero que me excede? Comprar bonos. Exactamente, voy a comprar bonos. ¿Y qué pasa si aumenta la demanda de bonos? ¿Qué pasa con el precio del bono? Aumenta. Aumenta, ¿sí? Siempre que aumenta la demanda de un bien, aumenta el precio de ese bien. Entonces aumenta la demanda de bonos, aumenta el precio de los bonos, ¿y qué pasa con la tasa de interés? Ajá. Disminuye. Exactamente, disminuye porque habíamos visto la relación inversa que había entre estas dos variables. Por lo tanto, la economía pasa a este punto. ¿Sí? De esa forma se realiza el ajuste. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos una contracción monetaria? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál era la explicación de la relación inversa entre la tasa y los bonos? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto el ejemplo que teníamos un cierto dinero y en un principio teníamos que el dinero rendía lo mismo que el bono, ¿sí? O sea, teníamos la misma tasa de interés, el mismo rendimiento, el mismo riesgo, entonces éramos indiferentes ante invertir en un bono o poner el dinero en un plazo fijo, ¿sí? Ahora, si aumentaba la tasa de interés, el bono iba a rendir menos, ¿sí? Que el plazo fijo, ¿sí? Porque la tasa de interés del plazo fijo, por ejemplo, que del bono se mantenía en 10 y la tasa de interés de la economía aumentaba a 20. Entonces a mí ahora me convenía directamente poner ese dinero en un plazo fijo, ¿sí? Salvo que me bajen el precio del bono. Yo no voy a comprar un activo que me rinde menos al mismo precio que otro que me está rindiendo más. Entonces, para poder vender ese activo que es el bono y que ahora rinde menos, sí o sí su precio tiene que bajar porque si no nadie lo va a comprar. ¿Se acuerdan que habíamos hecho ese ejemplo donde como el plazo fijo rendía el doble, entonces el bono ahora tenía que valer la mitad? No sé si recuerdan. Sí, profe, ahora sí.
No me acordaba a qué se refería la tasa de interés. Ahora sí me quedó claro que es el plazo fijo. Bien. Entonces, ahora supongamos que en vez de una expansión monetaria, tenemos una contracción monetaria. ¿Sí? ¿Qué va a suceder en este mercado? Vamos a tener un exceso de ¿qué ahora? Perdón, Demanda. no puse ahí. Exactamente. Vamos a tener una mayor demanda que oferta, ¿sí? O sea que la gente va a querer tener más dinero. ¿Cómo puede hacer la gente para tener más dinero? Yo dije, las personas tienen su tenencia repartida en bonos y en dinero. La gente ve que está teniendo menor dinero del que desea. ¿Cómo puede hacer para hacerse de más dinero? Vender los bonos. Vender los bonos. Exactamente. Vender los bonos. ¿Y qué pasa cuando venden los bonos? ¿Qué pasa con el precio de los bonos? Cae. Cae. Y por ende, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Aumenta. Aumenta. Perfecto. Entonces la tasa de interés aumenta y la economía se ajusta nuevamente hacia el equilibrio. ¿Sí? Estos son los dos ajustes que se puede hacer, tanto si hay una expansión como una contracción monetaria. Profe, en ese caso igual es primero sea el aumento de la tasa, ¿o no? No, primero se da la disminución del precio de los bonos, porque la gente ve que tiene menos dinero del que necesita. Entonces se quiere desprender de los bonos para hacerse de dinero. ¿Sí? Claro, pero acá los determinantes no importan, o sea, son ambos, digamos, se dan en... Puede ser que los intereses determinan los bonos y al revés. No, o sea, el ajuste viene primero por el precio de los bonos. O sea, nosotros lo que vimos en la clase pasada es que estas dos variables tienen relación inversa. ¿Sí? Porque la lógica justamente es que si el rendimiento de uno comienza a subir, el precio baja y el inversa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando hay una política monetaria contractiva, esa política monetaria contractiva hace que la gente tenga menos dinero del que desea, ¿sí? Porque empieza a generarse un exceso de demanda de dinero. Y como el Banco Central redujo la oferta monetaria, no la va, digamos, a expandir porque justamente quiere contraer, o sea, las personas tienen que ir modificando su tenencia entre dinero y bono, ¿sí? Entonces, cuando ven que tienen menos dinero del que ellos desean, ¿qué hacen? Venden los bonos, ¿sí? Para conseguir el dinero. Acuérdense que nosotros decíamos, no es que todos van en estampida a vender los bonos, sino que hay algunos agentes que venden más rápido que otros, y por eso se da el acomodamiento en la economía, y otros que se quedan, digamos, con los bonos. Pero bueno, por lo general, cuando hay personas que salen a vender los bonos, el precio de esos bonos comienza a caer porque hay una sobreoferta de bonos, ¿sí? Justamente porque hay escasez de dinero. Entonces, al disminuye el precio de los bonos y aumenta la tasa de interés. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No, bueno. Habíamos dicho también que había una variable acá en este modelo que nosotros la habíamos mantenido constante. ¿Se acuerdan cuál era? O sea, la demanda de dinero, ¿de qué depende? Dijimos, nosotros tenemos demanda de dinero por motivo de transacción, por motivo precautorio y por motivo de especulación. El motivo de especulación es el motivo que depende de la tasa de interés. Ahora, el motivo de transacción y el motivo precautorio, ¿de qué dependía? ¿Del ingreso? Perfecto, del ingreso, ¿sí? Entonces, dijimos que cuando aumenta el ingreso, la demanda de dinero por motivo de transacción o motivo de precaución aumenta, ¿sí?
Porque cuando tengo más ingreso voy a tener mayores posibilidades de realizar compras. Entonces, si tengo un aumento del producto, lo que sucede es que la demanda se traslada hacia arriba. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo se da el ajuste en esta economía? Fíjense. ¿Qué vamos a tener acá? Exceso de demanda. Exactamente, tenemos un exceso de demanda de dinero. ¿Y cómo corregíamos esto? Vendiendo bonos. Exacto. ¿Y cómo vendiendo bonos? ¿Por qué? Porque la gente que ve que tiene menos dinero del que necesita, del que necesita o el que desea. Entonces reacomoda sus tenencias y vende bonos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa con el precio de los bonos? Baja, Baja. ¿Y la tasa de interés? sube. Sube hasta este punto. Y la economía vuelve al equilibrio. ¿Sí? Ahora, si tenemos una caída del ingreso, lo que va a suceder es que la demanda de dinero disminuye. ¿Sí? Y acá, ¿qué vamos a tener? Un exceso de Oferta. oferta de dinero. ¿Sí? Por lo tanto, ese exceso de oferta de dinero, ¿qué provoca? La gente está teniendo más dinero del que quiere. ¿Qué dice? Tengo más dinero, me sobra, compro Bonos. bonos. Aumenta la demanda de bonos, aumenta el precio de los bonos, disminuye la tasa de interés hasta el punto en el que el mercado vuelve a su punto de equilibrio. ¿Sí? Estos son los ajustes del mercado monetario keynesiano. ¿Se entendió? Sí. Bien, o sea, podemos tener expansión monetaria, contracción monetaria, aumento del producto o disminución del producto. Y eso me hace correr las curvas y que se proceda al ajuste del mercado. Ahora vamos a ver que esta demanda de dinero, ¿sí? Que nosotros la hacemos un poco curva, vamos a hacerla en líneas rectas, para entender por qué Keynes siempre decía que la mejor política para expandir la economía o para reactivar la economía era la política fiscal, ¿sí? Que la política monetaria no era tan efectiva y podía llegar a tener sus complicaciones. ¿Por qué pasa esto? A ver, la política monetaria, ¿cómo puede llegar a hacer que expanda la economía? Puede llegar a expandir la economía a través, por ejemplo, de una provocación, de una disminución de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que, recuerden, la inversión es un componente de la demanda agregada que depende de la tasa de interés, pero también depende, por ejemplo, de las otras expectativas del mercado. Recuerden que en su momento habíamos dicho que tenía una relación inversa con la tasa de interés, la inversión. ¿Se acuerdan? Que esto tenía como una explicación sencilla y una explicación no tan sencilla, pero la explicación sencilla básicamente decía que, bueno, justamente para realizar proyectos de inversión yo tengo que pedir dinero prestado
y si la tasa de interés que me cobran para pedir ese dinero prestado es muy alta, a mí me provoca que me eche para atrás con mi proyecto de inversión. ¿Sí? Y a la vez, más allá de que la tasa de interés baje, sea baja, ¿sí? Porque el gobierno dice, bueno, quiero incentivar la inversión, voy a disminuir la tasa de interés. Ahora, hay periodos en los que la economía, la tasa de interés es bajísima y la inversión no se mueve. ¿Por qué? Porque la inversión está muy atada a expectativas. Entonces, si la expectativa es que la economía mejore, va a haber inversión, pero si hay malas expectativas sobre la economía, no va a haber inversión, ¿sí? Entonces la inversión es muy volátil para Keynes, y por lo tanto él decía que las políticas monetarias podían tener un efecto de reactivación de la economía, pero que era difícil, digamos, que esto suceda, o preferentemente había que utilizar la política fiscal. Y otra de las razones, decía Keynes, por la cual la política monetaria puede no ser eficiente, es porque la demanda de dinero él la dividía en 3 tramos, ¿sí? Había un tramo de la demanda de dinero, que para Keynes era vertical, ¿sí? Que esta demanda de dinero vertical es lo que él llamaba demanda de dinero neoclásica, ¿sí? Donde no depende de la tasa de interés. Acá la demanda de dinero no depende de la tasa de interés, y siempre se ajusta, digamos, con la oferta. Se va moviendo de acuerdo a la oferta y la demanda. Después había otro tramo de la demanda de dinero que se da una demanda de dinero horizontal, que es ahí donde juegan los ajustes que vimos recién, ¿sí? Donde si aumenta la oferta, bueno, ahí sí disminuye la tasa de interés y demás. Pero había un tercer tramo donde la demanda de dinero es completamente horizontal. Y cuando estamos ante una demanda de dinero que es completamente horizontal, Keynes decía que la economía puede caer en trampa de liquidez, ¿sí? Keynes llamaba a este tramo de la demanda, donde es completamente horizontal, la trampa de liquidez de la economía, ¿sí? Este tramo de pendiente negativa se llama demanda keynesiana, ¿sí? Y este tramo de pendiente horizontal es demanda keynesiana extrema, se llama. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la demanda, digamos, la demanda de dinero tiene este tramo horizontal, ¿qué es lo que sucede si yo me encuentro en un tramo horizontal? Yo puedo aumentar, ¿sí? Yo digo, bueno, estoy en un periodo recesivo de la economía, necesito reactivar, empiezo a emitir dinero, tener una política monetaria expansiva. Fíjense, yo tengo una política monetaria expansiva y no me afecta la tasa de interés, ¿sí? O sea, no hay posibilidades de aumentar la tasa de interés, porque por más que yo aumente la política, la política monetaria, es decir, tengo una política monetaria expansiva, la tasa de interés está tan baja que no hay posibilidades que la gente diga, bueno, va a seguir bajando, ¿sí? Entonces, la trampa de liquidez es cuando se emite dinero, es decir, hay una política monetaria expansiva, y la gente con ese dinero lo único que hace es guardarlo, lo guarda, ¿sí? Esa es la famosa trampa de liquidez keynesiana, que se da cuando tenemos una demanda de dinero completamente elástica. Entonces, por más que yo le dé dinero a la gente de más, en este tramo, la gente no lo invierte, porque la tasa de interés está muy baja,
y cree que no va a seguir bajando y se queda con el dinero y lo guarda. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, este exceso de liquidez en la economía no va a tener ningún impacto real sobre la economía, porque lo único que va a hacer es que la gente guarde más plata bajo el colchón. Entonces, Keynes argumenta que por eso justamente la política monetaria expansiva es menos eficaz que la política fiscal expansiva, porque podemos estar en el tramo de demanda donde nos enganche una trampa de liquidez de la economía. ¿Se entendió esto? ¿Cómo Sí, dijo de la trampa, profe? ¿Cómo? Lo último que dijo, no lo escuché bien, porque se me cortó. Que la trampa de liquidez de la economía es justamente cuando hay tanta liquidez, que por más que yo siga dándole dinero a la gente lo único que va a hacer con eso, no lo va a invertir ni lo va a gastar, solamente se lo va a guardar. Y entonces no va a haber ningún impacto sobre la economía real. ¿Sí? Por eso Keynes decía, bueno, la política monetaria expansiva no es tan efectiva como una política fiscal expansiva. Una política fiscal expansiva, si aumenta el gasto, aumenta el producto. ¿Sí? Claro, claro. Bien. Vamos a pasar ahora al práctico. De esta unidad. Bien. El ejercicio 1 dice, supongo una economía descripta por, producto igual a consumo, más inversión más gasto, en la cual el consumo está definido por esa función y donde los valores inversión, gasto e impuestos son de carácter exógeno al modelo, es decir, están dados. Partiendo de una situación de desequilibrio en la que la inversión más el gasto es menor al ahorro más los impuestos. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en el proceso de ajuste hacia el equilibrio. ¿Qué les parece? Si la inversión más el gasto es menor al ahorro más los impuestos. ¿Qué estaría pasando en esta economía? Vamos a verlo. ¿Se acuerdan con el gráfico en el cual hacíamos la igualdad de ahorro-inversión? Recuerden que nosotros teníamos esta curva que teníamos ahorro más impuesto menos gasto, ¿se acuerdan?
y decíamos que la inversión era un monto fijo dado. Para verlo más sencillo, o sea, nosotros tenemos, el ejercicio nos dice que la inversión más el gasto es menor al ahorro más los impuestos. Esto es lo mismo, digamos, que la inversión es menor al ahorro más los impuestos menos el gasto, ¿sí? Que es lo mismo que yo tengo acá arriba. Entonces, si la inversión es menor al ahorro privado más el ahorro público, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vamos a estar posicionados en un tramo así, de este estilo de la economía, ¿sí? ¿Y qué decíamos que pasaba? En este lado de la economía, es decir, teníamos un mayor ahorro que inversión. ¿Qué piensan? ¿Va a haber acumulación o desacumulación de existencias? Acumulación. Acumulación, ¿sí? Porque va a haber mucho ahorro, por lo tanto deducimos que va a haber una acumulación de existencias. Entonces, cuando había acumulación de existencias, ¿qué empezaban a ver los empresarios? ¿O qué empezaban a hacer? Disminuye la producción. Disminuían la producción. Exactamente, iban disminuyendo la producción hasta que la economía volvía a un punto de equilibrio. ¿Sí? O sea, vamos a ir leyendo las opciones. El punto A dice, se producirá una desacumulación no deseada de existencias que originará un aumento de los niveles de renta, consumo y ahorro. ¿Eso que dijimos? No, porque ya la descartamos, dijimos que sea una acumulación. La B también nos habla de desacumulación, o sea que también la podemos descartar. Ahora, la C dice, se producirá una acumulación no deseada de existencias que originará una reducción de los niveles de renta, consumo y ahorro. ¿Se produce una acumulación no deseada de existencias? ¿Qué dijimos recién? Que sí. Sí, eso sí. Exacto. ¿Disminuye el nivel de renta? Sí, porque habíamos dicho que disminuía la producción. Exactamente. ¿Qué piensan que pasará con el consumo? Si disminuye el ingreso, disminuye el consumo. Perfecto. Recuerden que el consumo depende del ingreso. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasa con el ahorro? Comienza también, para que se suceda el Disminuye ajuste. también. Perfecto, comienza también a disminuir. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. ¿Sí? La D dice, se producirá una Profe, la acumulación. última parte la sacaríamos con la igualdad de ingreso disponible, consumo y ahorro. La de consumo y ahorro. O sea, Claro, el sería la ahorro, última parte de la opción. recuerden que acá nosotros medíamos productos, ¿sí?
Fíjense, este es el proceso que se da. O sea, nosotros partimos de un nivel así, porque nos dice que la inversión es menor al ahorro público más al ahorro privado. Entonces, en esta partecita comienza a haber una acumulación no deseada de existencias, que produce que los empresarios comiencen a disminuir su producción, y entonces la economía se va ajustando hasta volver a este nivel. Fíjense, el ahorro va disminuyendo, ¿sí? Que es lo que estamos midiendo en esta línea con pendiente positiva. El producto va disminuyendo, ¿sí? Porque aparte va disminuyendo la producción. Y nosotros sabemos que, por el modelo keynesiano, el consumo depende del ingreso, ¿sí? Y si el ingreso disminuye, el consumo disminuye. Ahí ya tenemos las tres, digamos, variables que está analizando. Claro, por eso, pero cuando disminuye el ahorro, también el consumo. Por eso digo que lo sacamos también porque disminuye el ingreso, ¿no? Exacto, porque disminuye el ingreso. Gracias. La D dice, se producirá una acumulación no deseada de existencias que originará una reducción de los niveles de renta y consumo, permaneciendo constante el nivel de ahorro. Ahí es no válido la última parte, ¿sí? Porque el nivel de ahorro va cayendo. Y bueno, la E dice ninguna de las anteriores. Ahora vamos a ver este otro ejercicio. Dice, en el modelo de renta-gasto simple, representado por la ecuación, ahí les da una ecuación de demanda agregada, en donde las transferencias, la inversión y los gastos son de carácter exógeno al modelo, y en donde se conocen los siguientes valores de dichas variables exógenas y parámetros. Bueno, ahí les da la proporción marginal a consumir, ahí les da que acá los impuestos son como, llamamos los impuestos al valor, en sí son un porcentaje del producto, por eso son T por I, ¿sí? Entonces, como que la alícuota es 0,2, es esa T minúscula. Las transferencias son 50, la inversión es igual al gasto, que es igual a 100. Entonces acá tenemos que realizar el cálculo. Con el modelo, ¿se acuerdan que teníamos consumo más inversión más gasto? Es decir, la ecuación macroeconómica de igualdad de oferta y demanda agregada, ¿sí? Entonces simplemente lo que yo tengo que hacer es reemplazar en esta ecuación la forma que tiene este consumo, esta inversión y este gasto, ¿sí? Y voy reemplazando los valores. Si quieren, lo que podemos hacer primero es despejar I, para que nos quede más fácil luego la resolución, ¿sí? Aplico distributiva, digamos. Como tengo I, digamos, de ambos lados, la idea es que me quede de un solo lado.
Acá puedo sacar factor común. Muy bien. Y acá me queda más soporte. Me van siguiendo, ¿no? Sí, profe. Entonces, el producto aquí es igual a 1 sobre todo esto. ¿Sí? Vamos a poner paréntesis acá para no. Entonces ahora simplemente reemplazo los valores y es igual a 1 sobre 1 menos 0,75 más 0,75 por la alícuota impositiva, que es 0,2. Esto lo multiplicamos por 0,75 por las transferencias que son 50 más la inversión que es 100 más el gasto que es 100. ¿Sí? Ahí simplemente resuelvo. Esa era todos los valores y esto les va a dar que el producto es igual a 2,5 la primera parte por 237,5 y esto va a ser igual a 593,75. Cualquier cosa, después vayan chequeando. Entonces dice, tenemos que encontrar, digamos, la respuesta correcta. Dice un aumento de 1 en 20 unidades hace que la renta de equilibrio aumente en 50 unidades. Creo que es I, profe, no 1. Ah, de la inversión, perdón, sí. Vamos a ir
Esa es la correcta. Vamos a ir sacando primero las otras. Primero tenemos el nivel de renta. La renta de equilibrio dice es 8.50, esta ya la descartamos, ¿sí? Porque nos da 593,75. Dice, una disminución de T, que es la alícuota impositiva, en 0,05, fíjense, la teníamos en 0,2, ¿sí? Una disminución de T en 0,05 hace que el multiplicador del gasto disminuya aproximadamente en 0,5. Más allá de que yo pueda reemplazar, ¿sí? Porque este es mi multiplicador en esta ecuación. Este es el multiplicador keynesiano. Que ahora lo que tenemos, diferente a lo que veníamos haciendo antes, es que tenemos ese término más que es C por T. ¿Por qué? Porque los impuestos dejaron de ser una constante, ¿sí? Sino que pasan a ser una alícuota del ingreso. Por eso es parte del multiplicador. Ahora, si yo disminuyo los impuestos, en términos sencillos de razonar, si uno disminuye los impuestos, ¿qué sucedería con el producto? ¿Aumenta? Aumenta, Aumentaría. ¿sí? Exacto. Si uno disminuye los impuestos, el producto aumenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumentaría el consumo. ¿Se entiende? Y fíjense que acá me plantea que la alícuota impositiva aumenta y me dice el multiplicador del gasto, que supuestamente es justamente el multiplicador el que me genera el dinamismo de aumento del producto, disminuye. Sería al revés, ¿sí? El multiplicador del gasto debería aumentar porque justamente los impuestos están disminuyendo. ¿Sí? Eso en términos lógicos. Y en términos de fórmula, fíjense que acá tendríamos un aumento del denominador. ¿Sí? Porque está sumando. Pero tranquilamente podemos reemplazar los valores, ¿sí? O sea, 0,75 por 0,2. Si yo lo cambio por 0,05, ¿sí? En vez de que ahora tengamos 0,2, voy a tener 0,05, me va a dar que el multiplicador del gasto va a aumentar, ¿sí? Pero para que no tengan que realizar todo el cálculo, simplemente ir razonándolo. O sea, si yo disminuyo los impuestos, el multiplicador tiene que aumentar, porque el producto tiene que aumentar. ¿Se entiende? Por lo tanto, B y C las descartamos. Ahora, ¿qué pasa con la D? La D dice, el superávit público es de 50 unidades. ¿Cómo calculamos el superávit? ¿Qué es el superávit público? Los tributos y la transferencia que hacen, la diferencia. Ajá. ¿Y qué más? Y el gasto del Estado. O sea, nosotros tenemos los impuestos. Gasto y transferencia. Exacto. Los impuestos, ¿cómo están definidos acá? De esta forma, ¿sí? Entonces, los impuestos, que en este caso son una alícuota al ingreso, bueno, ustedes me entienden. Una alícuota al ingreso, esa T es minúscula. Menos, ¿qué me dijeron ustedes? ¿Qué otra variable afecta al sector público? Y la transferencia. El gasto
y las transferencias. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces acá simplemente tengo que modificar los valores. Yo sé que la alícuota de los impuestos es de 2, 0,2. ¿Cuánto es el producto? 593,75, que fue lo que sacamos antes. Menos el gasto, que es 100. Menos las transferencias, que son 50. ¿Cuánto me da esto? Menos 31,25. Bien. Por lo tanto, ¿hay déficit o superávit en el sector público? Déficit. Déficit. Sí. Entonces, por lo tanto, descartamos la alternativa D. Volvemos a analizar la A. Y acá le dejé para el último que justamente vamos a utilizar el multiplicador. Los multiplicadores nosotros sabíamos que, por ejemplo, la variación del producto es igual al multiplicador por la variación en la inversión. Ese era el multiplicador de la inversión. Tomamos la inversión porque justamente es lo que me plantea el ejercicio. Entonces, la variación del producto es lo que yo quiero averiguar. Es igual al multiplicador, que en este caso el multiplicador es este, por la variación de la inversión, que me dice que aumenta en 20 unidades. Estos datos yo los tengo, ¿sí? O sea que simplemente reemplazo. Fíjense, acá el multiplicador es 2,5. Entonces la variación del producto es igual a 2,5 por 20. La variación del producto entonces es 50. ¿Se entiende? Este 50, que yo lo hallé de esta forma, es lo mismo, ¿sí? O sea, lo mismo me daría si yo en esta ecuación grandota, ¿sí? En esta ecuación de acá grandota que les estoy señalando, la inversión en vez de poner 100 le pongo 150. Vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Por eso la facilidad de los multiplicadores, ¿sí? Es como un camino corto y un camino largo. Pero si ustedes lo reemplazan en la ecuación, digamos, de igualdad, acá en vez de 100 van a tener 120, el producto les va a dar que aumenta en 50, ¿sí? Pero para ahorrarnos todos esos cálculos, directamente utilizamos los multiplicadores que me sirven para saber que la primera es verdadera, ¿sí? Un aumento de la inversión en 20 unidades hace que la renta de equilibrio aumente 50 unidades. Y esto lo sabemos justamente por el multiplicador de la inversión. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas? Sí, se entendió, profe. Bueno. Vamos a hacer el 3.
Y se suponga un modelo simple de renta-gasto, bueno, descrito ahí por la ecuación, en el cual la transferencia, la inversión y el gasto se determinan en forma exógena al modelo. Partiendo de una situación de equilibrio, se produce un incremento en las transferencias corrientes, financiado íntegramente con impuestos. O sea, aumentan las transferencias en la misma cuantía que aumentan los impuestos. Comparando el equilibrio final con el inicial, indique la afirmación correcta. Vamos a resolverlo con la fórmula, ¿sí? Creo que para no volver a hacer, vamos a volver a hacer todo para no confundir. Pues acá nuevamente lo que tengo que hacer es sacar factor común, ¿sí? Y volver a tener una ecuación en la cual me quede el producto de un lado, el multiplicador por la otra partecita de mi ecuación de equilibrio. ¿Sí? Que es, vamos a llegar al mismo resultado que la que teníamos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Es decir, este es mi multiplicador, y esta es la otra parte, digamos, de la ecuación de equilibrio cuando yo despejo el producto. ¿Sí? O sea, simplemente lo que hice fue despejar el producto de acá. No se lo hago nuevamente para no perder más tiempo, pero es como hicimos en el anterior ejercicio. Sí. Bueno, entonces lo que plantea el ejercicio ahora, Profe, sí, igual no siempre va a quedar el mismo, ¿no? no, no. Pasa que acá como tengo la misma, prácticamente la misma forma, sí me queda igual. O sea, obviamente que si ustedes se lo plantean así en un ejercicio, háganlo, ¿sí? Yo para que no vuelva, porque sería hacer de nuevo este mismo procedimiento acá arriba, donde despejamos I. Estoy controlando si realmente me queda igual. Sí, va a quedar igual. Bien. Entonces dice, partiendo de esta situación de equilibrio, se produce un incremento en las transferencias corrientes financiado íntegramente con impuestos, pero fíjense que acá agregamos impuestos de suma fija, ¿sí? O sea, acuérdense que nosotros teníamos los impuestos en esta ecuación, pero eran impuestos ad valorem, por eso los teníamos acá dentro del multiplicador, es decir, porque era una alícuota que dependía del ingreso. Pero acá me dice que se incorporan impuestos unos impuestos de suma fija, digamos, ¿sí? Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos en términos formales, digamos, de la ecuación, es que tenemos que incorporar
a esta economía impuestos. Los incorporo, acá varias aclaraciones. Los incorporamos de esta forma porque el impuesto lo que me va a hacer es reducir el producto, ¿sí? Entonces, si yo aumento el impuesto, se me reduce el producto, ¿sí? Por eso va con signo menos. Y a la vez, dependen, ¿se acuerdan? Los impuestos del ingreso disponible que dependía de la propensión marginal a consumir. O, si no, otra forma más fácil, como sabemos que las transferencias y los impuestos tienen que aumentar de la misma forma, por eso le incorporamos, digamos, la constante C, que es la propensión marginal a consumir. Es decir, lo único que hacemos es incorporar en el modelo los impuestos, ¿sí? Los impuestos de suma fija. Entonces acá, una vez más, lo que tengo que hacer yo es desagregar, digamos, la ecuación. A ver si... Nuevamente lo que estoy chequeando. Porque me parece que este ejercicio tenía un errorcito. Ahora aguántenme un segundito que lo chequeo. Bien, es más sencillo de lo que se los iba a plantear, me iba a confundir. Bien, como les decía, sí, o sea, tenemos que incorporar al modelo los impuestos, digamos, de suma fija, pero para hacerlo más sencillo, digamos,
y no complicarnos tanto con las matemáticas. Tomamos vamos a tomar desde acá. Voy a hacerlo más simple y sencillo. Esto, o sea, digamos, lo único que hice fue, les borro esto para no confundirlos. Un momento. Acá simplemente hice, hacemos la distributiva, ¿sí? Y sacamos factor común, la propensión marginal a consumir, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que simplemente saber es que yo voy a aumentar las transferencias y a la vez voy a aumentar los impuestos, ¿sí? Entonces, simplemente fíjense, ¿qué es esto que yo tengo acá? El ingreso menos los impuestos más la transferencia. ¿Se acuerdan cómo llamábamos a eso? Era el ingreso disponible, ¿sí? ¿Lo ven? Es decir, parto de esta parte de la ecuación porque tanto las transferencias como los impuestos, ¿qué me afectan? Me afectan el ingreso disponible, ¿sí? Los impuestos siempre me disminuyen el ingreso disponible y las transferencias me aumentan el ingreso disponible. Entonces, yo simplemente lo que tengo que saber es que voy a tener un aumento de las transferencias, ¿sí? Que va a ser positivo, es decir, que me va a aumentar al ingreso disponible, y una disminución del ingreso disponible vía impuestos. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos, porque nos lo dice el ejercicio, que la variación de las transferencias es igual a la variación de los impuestos, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se cancelan. Exactamente, se anulan, y por lo tanto, la ecuación me queda igual, ¿sí? Bien, eso para no meternos en un lío matemático que los iba a hacer enredar más aún. O sea, lo que hice simplemente fue tomar la ecuación, digamos, de equilibrio que me da el ejercicio, ¿sí? Esa ecuación de equilibrio la llevé a una forma más clara en la cual me quede el ingreso disponible, ¿sí? El ingreso disponible dependiendo de la propensión marginal a consumir. Nosotros sabemos que el ingreso disponible son el ingreso menos los impuestos menos más las transferencias, y le sumamos una variación de transferencia y le restamos la variación de los impuestos porque justamente las transferencias afectan de forma positiva al ingreso disponible y los impuestos de forma negativa. Como sé que ambos se anulan, por lo tanto esto no va a tener incidencia
en mi situación de equilibrio. ¿Sí? Eso para constatar que el aumento de las transferencias y el aumento de los impuestos en la misma cuantía no tiene injerencia sobre mi ecuación de equilibrio. Sí, Martín, perdón, que te corté. Sí, no, quería preguntar si eso se podía igual sacar sin fórmula, o sea, por teoría nomás. Sí. Pero bueno, lo dejo así planteado porque si no iba a ser un lío de las fórmulas que los iba a enredar más. Entonces, Dice un chico si lo aceptás que se le salió y entró de nuevo. ¿está en sala de espera? Creo que sí, Lucas mandó recién. Pero no hay, no, tengo desactivada la sala de espera. Ah, bueno. Así que debería Mandó el grupo. podría volver a entrar sin problema. Bien, entonces el equilibrio final me queda igual, ¿sí? Fíjense. Dice, comparando el equilibrio final con el equilibrio inicial. Indique la afirmación correcta. Dice, han permanecido constantes los niveles de renta, consumo, ahorro, recaudación impositiva y superávit presupuestario del sector público. ¿Qué opinan ustedes? ¿El nivel de renta permaneció constante? Sí. ¿El consumo? Bien. También. ¿El ahorro? También. También. ¿El superávit presupuestario? Y si suponemos que había superávit presupuestario, quedó igual porque aumentaron y disminuyeron en igual cantidad. Exactamente. ¿Pero la recaudación impositiva? Aumenta la recaudación. Aumenta. Exactamente. La recaudación impositiva aumenta, por lo tanto la A es falsa. La B dice, han aumentado los niveles de renta, consumo, ahorro, recaudación impositiva y superávit presupuestario. No, porque dice que han aumentado. La C dice, han permanecido constantes los niveles de renta, consumo, ahorro y superávit presupuestario, aumentando la recaudación impositiva. Esta es la correcta, ¿sí? La D dice, han permanecido constantes los niveles de renta disponible, consumo y ahorro, disminuyendo el superávit presupuestario. Esta es falsa porque no disminuye el superávit presupuestario. Y bueno, y la E ninguna de las anteriores. Vamos a ver la 4. Dice, en una economía cerrada, sin mercado de dinero y con sector público que está establecida por el siguiente modelo, fíjense que se repite siempre la ecuación por ahora, se produce un aumento del equilibrio presupuestario. Se incrementan gastos y los impuestos en el mismo valor. Señale entre las siguientes opciones cuál será su efecto. ¿Qué dijimos cuando había un aumento del gasto y de los impuestos en la misma cuantía? ¿Qué pasaba? ¿El producto aumentaba, disminuía o quedaba constante? Aumentaba. Aumentaba. ¿Por qué? Porque habíamos llegado a la conclusión de que existía el multiplicador del presupuesto equilibrado. ¿Se acuerdan? Que habíamos definido, después de una deducción, digamos, matemática, que la variación del producto era igual a la variación del gasto y era igual a la variación de impuestos. ¿Se acuerdan?
Eso vimos la clase pasada. Era el multiplicador del presupuesto equilibrado. Y se señale cuáles de las siguientes opciones es correcta. ¿Cuál será su efecto? No afectará el nivel de renta nacional porque la renta disponible no varía. Falso. No se afectará el nivel de renta nacional porque la reducción de la renta disponible es compensada por un aumento del gasto público. Falso. El superávit presupuestario no variará y por ello la renta nacional no se verá afectada. También falso. La correcta es la B, ¿sí? Ninguna de las anteriores. Vamos con la 5. Dice, ¿por qué dice Keynes que una política monetaria flexible es preferible a una política de salario flexible? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos la última clase del modelo neoclásico? Nosotros teníamos un esquema neoclásico, pero dijimos que había una solución keynesiana por detrás. ¿Qué decía Keynes con respecto a los salarios? Los salarios son flexibles al alza, pero no a la baja, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Es decir, Keynes refutaba de que los salarios sean flexibles a la baja, y sobre todo porque por la presencia de los sindicatos, digamos, que hacen que los salarios sean inflexibles a la baja. Pero nosotros el salario real lo podemos modificar de dos maneras. Podemos bajar el salario nominal o podemos subir el nivel de precios, ¿sí? Ahora, Keynes decía que bajar el salario nominal tenía muchísimo costo político, era muy difícil de hacer, y a la vez, inmediatamente cuando se baje el salario nominal, iba a disminuir el consumo y la economía iba a desacelerarse o a seguir resintiéndose, digamos. Entonces Keynes proponía la solución, digamos, del equilibrio en este mercado para bajar los salarios a través de un aumento de los precios, ¿sí? Este es un concepto que introduce Keynes que dice que las personas tenemos ilusión monetaria. ¿Qué significa esto? Significa que si a mí me bajan el sueldo, ¿sí? O sea, si yo este mes cobro 100 y el mes que viene cobro 90 pesos, inmediatamente voy a reducir mi consumo, inmediatamente voy a ajustar e inmediatamente voy a comenzar protestas y líos, digamos, para que mi salario vuelva a mi nivel. Ahora, en Argentina, constantemente nuestros salarios reales se ven disminuidos por el aumento de los precios y no se arman tantos, digamos, protestas o la gente no ajusta inmediatamente su consumo ante el aumento de los precios, ¿sí? Eso es lo que Keynes llama ilusión monetaria. ¿Qué es la ilusión monetaria? Bueno, justamente es que es mucho más fácil ajustar el mercado aumentando precios para que disminuya el salario real antes que disminuir el salario nominal, ¿sí? Que es de hecho lo que realmente pasa en una economía. Entonces dice, las alternativas dicen, ¿por qué es más fácil? Bueno, ¿y cómo hacemos para aumentar precios? Justamente a través de una política monetaria flexible, donde decíamos que, bueno, el aumento de la política monetaria se traduce en un aumento de precios, ¿sí? Entonces, dice, ¿por qué Keynes plantea esto? La A dice, porque es más fácil ajustar la cantidad de dinero que los salarios. La B dice, porque es difícil que los salarios bajen. La C dice, porque es preferible que el ajuste recaiga en los precios y no a través de una reducción de los salarios. La D dice, porque las mejoras salariales están fuera del control del gobierno.
la que más se ajusta a lo que yo le estaba diciendo es la C, ¿sí? O sea, es preferible que el ajuste de este mercado recaiga sobre precios, que yo aumente precios y disminuya así los salarios reales, y no a través justamente de una disminución de los salarios nominales, ¿sí? Esta es la respuesta correcta. ¿Se entendió este concepto? Profe, ¿por qué la A no sería verdadera? La S, porque es más fácil ajustar la cantidad de dinero que los salarios. Básicamente, porque o sea, más allá que yo el ajuste lo realice a través de la política monetaria, el planteo de Keynes es justamente apuntar a que haya ilusión monetaria a través de los precios, ¿sí? Ah, bien, bien. La B, fíjate que también dice los salarios es difícil que bajen. Esto sí, o sea, sí, Keynes decía que los salarios es difícil que bajen, pero es como que no se ajusta explícitamente a esta explicación que da Keynes de la ilusión monetaria, que justamente lo que me dice es que los precios, es preferible que aumenten los precios a que disminuyan los salarios y así generar ilusión monetaria a las personas. ¿Sí? Es como que la que más se ajusta, no quiere decir que las otras estén del todo mal, por así decirlo. Claro, sí, está bien. La C dice, la modificación de la distribución del ingreso puede generar efectos sobre el crecimiento del consumo. ¿Qué les parece? Si yo distribuyo el ingreso, por ejemplo, como una distribución del ingreso más progresiva, es decir, que favorezco a aquellos que menos tienen, ¿afecta el consumo? Sí. ¿Por qué? Si aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Porque tiene más dinero ahora. Claro, pero en realidad lo que yo estoy haciendo es redistribuyendo el ingreso. O sea, las personas con mayores recursos... Por la propensión a consumir, propensión marginal. Exactamente, por la propensión marginal a consumir. Recuerden que las personas que tienen mayor propensión marginal a consumir son aquellos que tienen menores niveles de ingreso, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una redistribución del ingreso a favor de aquellos con menores ingresos, se produce un aumento del consumo porque tienen mayor propensión marginal a consumir. Entonces, la primera sí. ¿Tiene efecto sobre el producto? También. También. ¿Sí? ¿Puede generar también efectos sobre la inversión? Sí, también puede generar efectos sobre la inversión. ¿Sí? Sí, pero ¿por qué, profe? Porque si yo pienso al revés, que la inversión la realizan aquellos que más ingreso tienen, si yo les retraigo ingresos, puedo suponer que van a disminuir su inversión. ¿Sí? En un primer momento. Claro. El ingreso dijimos que sí, ¿sí? Porque si tiene producto, es sobre ingreso. Todas las alternativas anteriores son correctas, sí. ¿Sí? O sea, la distribución del ingreso puede generar efectos sobre todas esas variables. La 7 tiene que ver un poco con lo que vimos hoy. Dice, para Keynes,
la utilización de la política monetaria para reactivar la economía podría generar los siguientes problemas. La demanda de dinero especulativa se vuelve infinitamente sensible a la tasa de interés. A ver si vamos de nuevo. ¿Recuerdan cuando hicimos a ver si puedo traerles el gráfico? Se me copia. Recuerden el gráfico que hicimos hoy de las 3 pendientes que podía llegar a tener esta demanda de dinero. Nosotros teníamos la oferta de dinero y la demanda de dinero, que dijimos que podía ser perfectamente inelástica, es decir, vertical, la demanda de dinero, con pendiente negativa, o de esta forma. ¿Sí? Entonces, y que a la vez que decía Keynes, que la política monetaria puede ser problemática si nos encontramos ante una demanda de dinero que es perfectamente horizontal, y a la vez yo les decía que también Keynes planteaba que la inversión no solamente depende de la tasa de interés, o sea, que yo baje la tasa de interés no me garantiza que haya inversión, sino que también existían las expectativas en la economía y que eso también provoca aumentos o disminuciones en la inversión. Entonces, nosotros tenemos esos dos problemas, digamos, que genera la política monetaria. La A dice, la demanda de dinero especulativa se vuelve infinitamente sensible a la tasa de interés. Cuando ustedes ven en microeconomía, no sé si algo vieron en Introducción a la Economía, pero cuando nosotros tenemos una curva así, digamos horizontal, significa que es infinitamente sensible a la variable que tengamos en el eje vertical, digamos que en este caso es la tasa de interés, ¿sí? O sea, decir que sea horizontal es lo mismo decir infinitamente sensible. Eso está relacionado con un concepto que en economía llamamos el concepto de elasticidad. ¿Lo vieron en algún momento? ¿A la elasticidad? Sí. Ah, bien. Entonces, ¿se acuerdan que la elasticidad era igual a infinito cuando era horizontal? ¿Sí? Entonces, cuando una demanda es horizontal, es perfectamente elástica, lo cual significa que ante movimientos mínimos de, en este caso, la tasa de interés, la demanda se vuelve muy sensible a esos mínimos movimientos, ¿sí? Recuerden que nosotros dijimos, en esta parte vertical, ni siquiera tiene relación con la tasa de interés, la demanda, ¿sí? No hay relación. Cuando la demanda es vertical, no hay relación con la tasa de interés. Cuando la demanda es horizontal, es infinitamente sensible a la tasa de interés, ¿sí? Entonces, Keynes, ¿qué decía? ¿Que esto es un problema, esta trampa de liquidez? Sí.
Él decía que es un problema porque acá por más que yo le dé dinero a la gente lo que va a hacer es guardarlo y no iba a tener ningún correlato en la economía real. Por lo tanto, esta puede ser, ¿sí? Este es uno de los problemas que plantea Keynes. La B dice, la eficacia marginal del capital se reduzca conjuntamente con la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Esto creo que algo vieron con Germán, que él les explicaba que cuando nosotros teníamos un proyecto de inversión, ¿sí? Nosotros lo que hacíamos era comparar la tasa de interés, digamos, del mercado con lo que me iba a redituar ese proyecto de inversión a través de la eficacia marginal del capital, ¿sí? ¿Yo qué les dije? Que si la tasa de interés cae, o sea, ¿se acuerdan eso que vieron con Germán de la TIR y la tasa de interés o no? No mucho. Bien. Pero ¿se acuerdan que nosotros, o sea, lo que ustedes hacían era comparar si la TIR, ¿sí? Que si es esa eficacia marginal del capital, les da mayor que la inversión, ¿qué hacían? ¿Realizaban la inversión o no? Sí. Sí, la realizaban a la inversión, ¿sí? Ahora, a la inversa, si no la realizaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el rendimiento del dinero, digamos, que yo estoy poniendo en ese proyecto de inversión es mayor a la tasa de interés, por lo tanto me conviene, ¿sí? Es decir, el rendimiento que me genera ese proyecto es conveniente siempre que la TIR sea mayor que la tasa de interés. Ahora, ¿qué pasa? Si la tasa de interés baja, ¿sí? Por una política del gobierno, porque dijimos que esa quiere reactivar la economía y demás, o sea, el gobierno disminuye la tasa de interés, pero como los empresarios tienen malas expectativas, dicen, no, por más que yo invierta, mi proyecto no me va a rendir, por lo tanto, esa TIR que utilizan es cada vez menor, ¿sí? Porque está muy atada a las expectativas, por lo tanto también va disminuyendo la eficacia marginal del capital, ¿sí? Esto en términos sencillos lo que le quiere decir es que se está reduciendo la tasa de interés, pero las expectativas también se reducen. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Hay inversión? Por más que la tasa de interés esté baja. No. No, ¿sí? O sea, estos son los dos graves problemas que plantea Keynes de la política monetaria. El problema de la trampa de liquidez, que es cuando tenemos una demanda de dinero infinitamente elástica, ¿sí? Horizontal, y el problema de que por más que se disminuya la tasa de interés, también se disminuyen las expectativas sobre los rendimientos y por lo tanto no se realizan inversiones. Entonces, en ese caso, la política monetaria deja de ser efectiva, ¿sí? No me sirve aumentar la cantidad de dinero por la trampa de liquidez y tampoco me sirve aumentar la cantidad de dinero porque las personas creen que la eficacia marginal del capital va a ser cada vez menor porque tienen malas expectativas sobre la economía. ¿Sí? Entonces, el inciso A y el inciso B son los dos problemas que veía Keynes en la aplicación de la política monetaria, y por eso él justificaba que debía aplicarse política fiscal expansiva y no política monetaria expansiva. ¿Sí? Por ende, la correcta es esta, ¿sí? Que dice A y B. Vamos a leer la C, la C dice, la baja de la tasa de interés haría caer el ahorro. ¿De qué dependía el ahorro, según Keynes? ¿Del ingreso? Del ingreso, perfecto. La D dice, la demanda de dinero transaccional contrarrestaría la baja de la tasa de interés. ¿La demanda de dinero transaccional de qué depende? ¿De la tasa de interés?
¿Del ingreso? Del ingreso también. Del ingreso, ¿sí? Por lo tanto, no depende de la tasa de interés, la demanda transaccional. ¿Sí? La demanda de dinero especulativa depende de la tasa de interés. ¿Se acuerdan? Bien. Por lo tanto, nos quedamos con la E. Vamos a ver, estos son más teóricos, vamos a hacer, como tenemos poco tiempo, porque me dijeron algunos que tienen, ahí está la asamblea estudiantil hoy, así que la idea es que puedan estar participando y terminemos un ratito antes, pero vamos a hacer el 10, ¿sí? Que es con cálculos. Voy a llegar para mí. En lo que es el Word. Bueno. Bien. Bueno, ahí les da las variables macroeconómicas, ¿sí? El comportamiento de la economía, consumo, inversión, gasto público, impuestos, transferencias. Tenemos que encontrar en primer lugar la renta disponible, ¿sí? Entonces lo que hacemos es acá no lo especifica, digamos, el ejercicio, pero la idea es tomar la ecuación que veníamos utilizando, ¿sí? Recuerden que teníamos un multiplicador de este estilo. Acá incorporábamos esto que eran los impuestos ad valorem, digamos. Inversión más gasto más diferencias. C sub 0. ¿Sí? Esta es la ecuación que venimos utilizando de equilibrio de la economía. Entonces lo que tenemos que encontrar es la renta disponible. Lo que hacemos es ir reemplazando los valores, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestra C, sí, que es la propensión marginal a consumir,
es la pendiente, ¿sí?, de la curva de consumo, por lo tanto es 0,6. Menos 0,6 por la alícuota impositiva. Más allá de que no se los aclare, como yo les decía antes, fíjense que nosotros acá también tenemos los impuestos son ad valorem, ¿sí? Son una partecita del ingreso. Entonces, indudablemente, el multiplicador que utilicemos tiene que ser de este estilo, ¿sí? Donde tenemos también los ingresos, los impuestos ad valorem, ¿sí? Entonces tenemos menos 0,6 por la alícuota impositiva, que es 0,4. Profe, cuando nos pida la renta, ¿usamos esa fórmula? ¿O de qué depende, digamos? Depende de la forma de los impuestos, sobre todo acá. Cuando los impuestos son ad valorem, que significa que es un porcentaje del ingreso, es esta la fórmula. Si no, es la que utilizábamos anteriormente. ¿Sí? La inversión es 2.500. El gasto 750. La propensión marginal, bueno, dijimos 0,6. Las transferencias 150. Y el consumo autónomo, que es 500, ¿sí? Que es la ordenada del origen, digamos, de la pendiente de consumo. ¿Se acuérdense? La propensión marginal a consumir es la pendiente de la ecuación de consumo. Y el consumo autónomo es la ordenada del origen, ¿sí? Entonces acá simplemente es calcular y voy a obtener el ingreso, ¿sí? La renta. Que esto da, la primera parte da 1,5625 por 3.840. Entonces esto es igual a 6.000. ¿Sí? Entonces me pide acá la renta disponible. ¿Cuál es la renta disponible? ¿Cómo es la fórmula de la renta disponible? El ingreso menos los impuestos, los ponemos de esa forma porque es una alícuota, digamos, un impuesto ad valorem, más las transferencias. ¿Sí? Entonces tenemos que esto es igual a 6.000 menos 0, la alícuota era 0,4. 0,4 por 6.000 más las transferencias, que son 150, sí, 150. ¿Sí? ¿Esto cuánto me da? ¿3.750? Sí, profe. Sí. Entonces este es el ingreso disponible. Después tenemos que calcular el consumo nacional de equilibrio. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizamos la ecuación de consumo. ¿Sí?
consumo igual a 500 más 0,6 por el ingreso disponible, que es lo que acabamos de calcular, 3.750. ¿Sí? Entonces esto es 0,6 por 3.750 más 500. 2.750. ¿Sí? Es el consumo. Ahora le dice, calcular la brecha del producto sabiendo que la renta nacional de pleno empleo es 7.500. O sea, nosotros sabemos que el producto de pleno empleo es 7.500. ¿Qué es el producto de pleno empleo? Es el producto que se genera en la economía cuando ya tenemos utilizado toda la capacidad productiva de las empresas, todos los recursos naturales, todos los recursos de trabajo, capital, ¿sí? O sea, la economía ya no puede producir más que eso porque están todos los recursos ocupados. Y la brecha justamente es el producto de pleno empleo menos producto real de la economía, ¿sí? Entonces, en este caso, la brecha es igual a 7.500 menos 6.000. Es igual a 1.500. Ahora dice, si el gobierno quiere lograr el pleno empleo, ¿en cuánto deberá variar el gasto público? Fíjense que acá les dice, utilice el multiplicador. Entonces acá utilizamos el multiplicador. ¿Qué era el multiplicador? La variación del producto es igual al multiplicador por la variación, en este caso, del gasto, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que... Profe, perdón, una pregunta. Los números de la brecha, ¿de dónde salieron? La brecha es porque el ejercicio me dice que el producto de pleno empleo es 7.500. Y yo sé que el producto real de la economía es 6.000, porque lo saqué al principio. Claro, sí, sí, no sabía los 7.500 dónde estaban, por eso. Gracias. No, de nada. Entonces la variación del producto dice, si el gobierno quiere lograr el pleno empleo, ¿en cuánto deberá variar el gasto público? Yo sé que la variación del producto, ¿en cuánto tiene que ser para llegar al pleno empleo? Lo que sacamos antes, en 1.500, ¿sí? ¿Cuánto es el multiplicador de esta economía? Es este, ¿sí? Este es el multiplicador. Por variación del gasto, que es lo que quiero averiguar. ¿Cuánto me da esto? La variación del gasto es igual. ¿960? ¿Puede ser? 960 me da a mí también. Sí, perfecto. Bien. La variación del gasto tiene que ser de 960 para llegar al pleno empleo. Y ahora dice, y si el gobierno no quiere modificar el nivel del gasto, ¿cuánto deberá incrementar las transferencias para llegar al pleno empleo? Entonces ahora lo que yo tengo que utilizar es el multiplicador de las transferencias. ¿Sí? Como las transferencias afectan de manera indirecta al producto de la economía, nosotros en este multiplicador, si ustedes se van a lo que vimos la clase pasada, nosotros teníamos que el multiplicador de las transferencias era igual
a la variación del producto por el multiplicador por la propensión marginal a consumir, ¿sí? Por la variación de las transferencias. ¿Sí? El multiplicador de las transferencias está relacionado con la propensión marginal a consumir porque justamente afecta el ingreso disponible que me afecta el consumo, ¿sí? Entonces, yo sé que esto es 1500, porque nuevamente quiero llegar al pleno empleo. El multiplicador se repite, es el mismo. La propensión marginal a consumir es 0,6. Y tenemos que averiguar cuánta es la variación de transferencia. Entonces, esto me da 1, ¿cuánto me da esto? 1600. 1600. Bien. Entonces las transferencias deben aumentar en 1600. Fíjense cómo utilizamos los multiplicadores, ¿sí? Bien. Vamos a cortar acá. Yo lo que les pido es que sigan viendo los ejercicios de la guía, ¿sí? Repasen bien todas las unidades, los ejercicios, y el martes la idea es que tengan la clase de